A veces, el amor no muere de golpe. Muere en silencio, en pequeñas discusiones, en críticas disfrazadas de consejos, en miradas que ya no brillan. Muere cada vez que intentamos cambiar a la persona que una vez nos hizo sonreír. Daniel solía creer que amar era corregir, que demostrar interés era señalar lo que no funcionaba. Sofía pensaba que amar era aceptar, sostener, escuchar sin querer moldear. Durante años caminaron juntos, sin notar que cada paso los alejaba un poco más. Hasta que un día, el silencio entre ellos pesó más que todas las palabras. Y fue entonces cuando Daniel entendió, demasiado tarde, que el amor no se destruye con gritos, sino con la falta de comprensión. Esta es la historia de Daniel y Sofía. Una historia sobre cómo el deseo de perfección puede matar lo más hermoso que tenemos. Escúchala con el corazón, porque tal vez también has cometido este error. Daniel y Sofía se conocieron en una tarde cualquiera, cuando el sol se escondía detrás de los edificios y la ciudad olía a café recién hecho. Él era un joven soñador que buscaba estabilidad, ella, una mujer libre que creía que la vida debía sentirse, no planearse. Desde el primer momento, se entendieron sin hablar demasiado. Él admiraba su espontaneidad, su forma de reír sin miedo. Ella amaba la calma que él transmitía cuando todo parecía un caos. Durante los primeros meses, todo era perfecto. Las diferencias los hacían reír. Cuando ella se olvidaba de cerrar la puerta, él bromeaba diciendo que algún día dejaría entrar al viento para acompañarlos a cenar. Cuando él se perdía en sus planes meticulosos, ella lo sacaba de casa para mirar el cielo sin horarios. Eran distintos, pero en esas diferencias encontraron equilibrio. Sin embargo, con el tiempo, lo que antes los unía empezó a separarlos. Daniel comenzó a notar las pequeñas cosas que lo inquietaban, el desorden de Sofía, su forma de hablar sin pensar, su risa cuando él intentaba ser serio. Al principio callaba, convencido de que no debía decir nada. Pero la mente no calla cuando el corazón se impacienta. Un día le pidió, casi con ternura, que intentara ser un poco más organizada. Ella sonrió y prometió hacerlo, sin darle demasiada importancia. Él lo tomó como una señal de cambio. Lo que Daniel no entendía era que cada consejo escondía una exigencia, y cada exigencia, una herida. Sofía empezó a esforzarse por complacerlo. Guardaba los libros donde él quería, reía más bajo, hablaba menos. Al principio lo hizo por amor, después por miedo a perderlo. Pero poco a poco, el brillo que tanto lo enamoró comenzó a apagarse. Las cenas se volvieron silenciosas. Ya no había risas improvisadas ni abrazos en mitad de la noche. Daniel se decía que era normal, que así era la madurez del amor, más calma, menos fuego. No sabía que lo que él llamaba calma era distancia. Un domingo cualquiera, mientras ella cocinaba en silencio, Daniel la observó. Parecía presente, pero su mirada estaba lejos, como si pensara en una vida en la que no tenía que fingir ser otra. Por primera vez, sintió un vacío extraño, una nostalgia por algo que aún tenía pero ya no reconocía. Esa noche, Sofía le dijo con voz cansada, «Te amo, pero ya no sé si puedo seguir intentando ser la mujer que tú quieres». Daniel no respondió. Solo la miró, sin entender que esa frase era una despedida disfrazada de súplica. La vida siguió su curso. No hubo peleas ni gritos. Solo una rutina que se volvió costumbre, una relación que se llenó de silencio, y dos corazones que dejaron de encontrarse incluso cuando dormían bajo el mismo techo. Así, sin darse cuenta, Daniel comenzó a matar el amor que tanto había querido cuidar. Los días comenzaron a repetirse como un eco. Despertaban, desayunaban en silencio, se despedían con un beso automático y cada uno seguía su vida, fingiendo que todo estaba bien. Daniel ya no veía a Sofía como al principio, la miraba buscando errores. Si olvidaba algo, si hablaba demasiado alto, si se emocionaba sin motivo, él suspiraba con frustración. Ella empezó a contar cuántas veces al día él la corregía. Al principio eran 2 o 3, luego 5, después perdió la cuenta. Sofía dejó de hablar de sus sueños. Antes, cada noche compartía ideas absurdas que lo hacían reír, abrir un café con libros, viajar sin destino, pintar murales en pueblos pequeños. Ahora guardaba esos pensamientos en una libreta que escondía en su bolso. En esas páginas, escribía todo lo que ya no se atrevía a decir. Una noche, mientras él revisaba un informe del trabajo, Sofía se acercó con esa sonrisa tímida que le quedaba de antes. «Daniel, ¿recuerdas cuando dijiste que querías ver el mar al amanecer?», preguntó. Él levantó la vista solo un segundo. «Sí, pero ahora no tengo tiempo para esas tonterías», respondió sin malicia, sin pensar. Sofía asintió,
guardó silencio y se fue al balcón. Allí miró el cielo oscuro y se prometió no volver a insistir. El amor, cuando se calla, empieza a morir. Pasaron los meses. Daniel, cada vez más obsesionado con el orden y las apariencias, empezó a corregirla frente a otros. En una cena con amigos, Sofía contó una anécdota divertida, pero confundió una fecha. Él la interrumpió, riendo. Siempre exageras, Sofía. Eso nunca fue así. Las risas se apagaron, y en los ojos de ella algo se rompió. Esa noche no discutieron. No había fuerzas para hacerlo. Daniel pensó que el silencio era madurez. Sofía entendió que era resignación. Los fines de semana se convirtieron en rutina. Ella limpiaba, él trabajaba, y cuando el día terminaba, apenas se cruzaban palabras. El sofá se volvió un muro. Él miraba la televisión, ella, la ventana. Un día, Sofía encontró una foto vieja, los dos, abrazados, riendo en la lluvia. La miró largo rato y se dio cuenta de que ya no reconocía a la mujer de esa foto. Guardó la imagen en una caja y escribió una nota: te amé tal como eras. Ojalá tú también hubieras hecho lo mismo. Esa noche, Daniel llegó tarde. No había olor a cena, ni luces encendidas, ni la voz de Sofía diciéndole bienvenido. Solo silencio. En la mesa, la nota. En el armario, los espacios vacíos. Al principio pensó que se había ido a casa de una amiga. Luego leyó la nota y el corazón se le detuvo. Se sentó en el sofá con el papel en las manos y, por primera vez, entendió que no había perdido a Sofía en un día. La había perdido poco a poco, con cada crítica, con cada intento de moldearla. Los días siguientes fueron un laberinto de recuerdos. Encontró su taza favorita, un libro que ella siempre leía, una bufanda que olía a su perfume. Cada objeto era una conversación que ya no tendría. Intentó llamarla, escribirle, pero nunca respondió. Ella necesitaba espacio para reencontrarse con la mujer que había dejado de ser. Daniel comenzó a ver el mundo con otros ojos. En el trabajo, notó cómo corregía a su equipo con la misma impaciencia con la que había tratado a Sofía. En sus amigos, reconoció los mismos errores que antes criticaba. Y por primera vez sintió vergüenza. Una tarde, caminando sin rumbo, pasó frente al café donde se habían conocido. Entró, pidió el mismo café que compartieron la primera vez, y se sentó en la misma mesa. El lugar era igual, pero todo lo demás había cambiado. Abrió su teléfono y vio las fotos de ambos. En cada imagen, ella sonreía de verdad, y él, sin darse cuenta, parecía distante. Allí comprendió que el amor no se pierde de golpe, se apaga cuando dejamos de mirar con gratitud. Esa noche, Daniel escribió una carta, no para enviarla, sino para liberarse. Querida Sofía, quise enseñarte a amar como yo sabía, sin entender que tú ya sabías amar mejor que yo. Me equivoqué al intentar corregirte cuando lo único que debía hacer era aprender de ti. Si algún día lees esto, quiero que sepas que entendí, y que gracias a ti aprendí a amar de verdad. Dobla la carta y la guarda en su bolsillo, como un recordatorio de lo que no quiere repetir. La primera semana sin Sofía fue una casa llena de ecos. Daniel despertaba y el lado izquierdo de la cama permanecía intacto, como un libro que nadie abría. El silencio no era paz, era una pregunta que no sabía responder. Preparaba café, pero ya no sabía cuánta azúcar le gustaba a nadie. Descubrió entonces cuántas de sus rutinas dependían de ella sin que lo notara. Comenzó a caminar por la ciudad después del trabajo. No porque quisiera ver algo, sino porque no quería llegar a casa. Una tarde se detuvo frente a una tienda de fotografías. En el escaparate había imágenes de gente desconocida riendo bajo la lluvia. Le dolió reconocer que, durante mucho tiempo, él había mirado a Sofía como si fuese una imagen por corregir y no una persona por comprender. Esa noche abrió una carpeta antigua del teléfono. Entre cientos de fotos, encontró un video de ellos dos haciendo una sopa absurda con lo que había en la nevera. Sofía reía con un desorden perfecto. Él, desde detrás de la cámara, la seguía con el enfoque tembloroso. En el minuto final, ella se acerca y le dice: no cambies esta parte de mí, ¿promesa? Daniel hizo una pausa. No recordaba haber respondido. Volvió a ver el video 3 veces. Después, sin pensarlo, buscó cómo amar mejor y cómo dejar de controlar en el navegador. Le avergonzó necesitar tutoriales para algo que creyó saber. Y sin embargo, esa vergüenza fue el primer gesto honesto que tuvo consigo mismo en años. Por fin admitía que no sabía amar bien. A la mañana siguiente pidió disculpas, pero no a Sofía. Se las dijo en voz baja a la casa, a la taza que ella usaba,
a la silla donde se sentaba a pintar. Las cosas no contestan, pero a veces te enseñan a escuchar. Entendió que su prisa por corregir siempre había sido miedo, miedo a que lo abandonaran, miedo a ser insuficiente, miedo a mirar sus propios defectos. Decidió pedir ayuda. Llamó a un amigo con el que casi no hablaba y le confesó lo esencial: creo que lastimé a la persona que más amé, creyendo que la estaba cuidando. El amigo lo escuchó sin juicio y le sugirió ir a terapia. Daniel fue. En la primera sesión, la psicóloga le preguntó: ¿qué sientes cuando alguien no hace las cosas a tu manera? Él respondió: se me acelera el corazón. Eso no es amor, dijo ella, es control disfrazado de ansiedad. Durante varias semanas, Daniel escribió ejercicios en una libreta: escuchar sin corregir, preguntar antes de opinar, agradecer lo que hay. En el trabajo practicó con su equipo. Se sorprendió de cuánta belleza aparecía cuando callaba 2 segundos más y dejaba que los otros terminasen sus frases. Se dio cuenta de que su necesidad de perfección había sido la excusa para no sentir incertidumbre. Un sábado fue al café donde se conocieron. La barista, que había sido testigo mudo de sus comienzos, lo reconoció y, con una mezcla de ternura y curiosidad, preguntó por Sofía. Daniel respiró hondo y dijo: se fue porque yo no supe aceptar. La mujer no sermoneó, solo le sirvió el café y añadió una servilleta con una frase escrita a mano: amar no es encajar al otro, es ampliar el corazón. Guardó la servilleta en la libreta de ejercicios, como si fuera un capítulo nuevo. Esa misma tarde caminó hasta el mirador donde alguna vez prometieron ver el amanecer. Llegó de noche, cuando la ciudad aún no despertaba. El aire olía a posibilidad. Pensó que los amaneceres también son una forma de pedir perdón al día anterior. Mientras esperaba, recordó la nota que Sofía dejó: amaste la idea de mí. Por primera vez no se defendió. Dijo en voz baja: es verdad. Reconoció que había amado una versión controlable, predecible, perfecta, una versión que no existe. El cielo comenzó a aclararse en un degradé de azules. Entendió entonces que aceptar a alguien es comprender que su risa a veces será ruidosa, que sus planes serán caóticos, que sus silencios no siempre piden arreglo. Sacó del bolsillo una carta que había escrito y reescrito. No era una súplica para que volviera, sino un espejo limpio: gracias por mostrarme el límite entre amar y corregir. Aprendí que el amor necesita espacio para respirar, no instrucciones para funcionar. Si algún día nuestras rutas vuelven a cruzarse, me encontrarás escuchando. No la envió. Aún no. Sintió que la carta debía madurar en su pecho, que no se pide perdón para quitarse un peso sino para convertirse en alguien diferente. Dejó que el amanecer terminara de escribir lo que él no sabía decir. En los días siguientes, practicó un ritual nuevo: cada vez que algo le molestaba en alguien, buscaba primero el miedo detrás de su impulso por corregir. Casi siempre encontraba lo mismo: temor a no ser suficiente. Empezó a repetirse una oración sencilla: acepto lo que es y elijo comprender. Y no era magia, era disciplina emocional, la que nunca había ejercitado. Una tarde recibió un mensaje de un número conocido. Era Sofía. No decía mucho: ¿podemos hablar algún día? El corazón le dio un salto y, por primera vez, no corrió. Cerró los ojos, respiró, y respondió: cuando tú quieras. Prometo escuchar. No prometió cambiarla, ni arreglar nada en 5 minutos. Prometió presencia, que es otra palabra para decir amor. Antes de dormir, volvió a ver el video de la sopa. Pausó justo cuando ella pedía: no cambies esta parte de mí, ¿promesa? Daniel respondió al teléfono, en voz tan baja que apenas se escuchaba: promesa. Y entendió que ese compromiso ya no era con el pasado, sino con el hombre que estaba intentando ser. No sabía si la historia con Sofía tendría un nuevo capítulo. Pero el punto de giro ya había ocurrido. Dejó de mirar el amor como un proyecto que se corrige y empezó a verlo como un lugar al que se llega con humildad. Algunas pérdidas son maestros. Algunas ausencias no se llenan, se honran. Daniel, al fin, había aprendido a amar sin molde. El amor no muere por falta de besos, muere por falta de comprensión. Muere cuando dejamos de mirar con gratitud y empezamos a mirar con exigencia. Cuando creemos que el otro debe llenar nuestros vacíos, sin entender que el amor no está para completarnos, sino para acompañarnos mientras crecemos. Daniel aprendió que nadie puede sostener un amor basado en el miedo. Pasó años tratando de controlar porque temía ser insuficiente, sin darse cuenta de que el verdadero amor nace solo cuando aceptamos nuestra propia imperfección. Comprendió que amar no es moldear,
es abrazar la forma que el otro ya tiene. Que las risas ruidosas, los planes improvisados y las emociones intensas son parte de la belleza del vínculo. Intentar cambiarlas es intentar borrar lo que nos enamoró. Hay relaciones que terminan, pero dejan semillas de sabiduría. Daniel entendió que Sofía fue su maestra silenciosa. Le enseñó que el amor no se mide por cuánta razón tienes, sino por cuánta empatía entregas. Y tú, que escuchas esta historia, tal vez también te reconozcas en sus errores. Quizás alguna vez corregiste a quien solo quería ser escuchado. Tal vez perdiste a alguien que no necesitaba consejos, sino comprensión. Si es así, no te castigues. Todos aprendemos tarde o temprano que amar no es tener razón, sino tener paciencia. Que la perfección no existe, y que la belleza está en los detalles imperfectos que nos hacen humanos. Amar bien es aprender a mirar de nuevo, mirar sin juicio, escuchar sin preparar una respuesta, aceptar sin intentar cambiar. Porque cuando aceptas al otro, también te aceptas a ti. Y entonces descubres que el amor que ofreces es el mismo que necesitas recibir. Daniel nunca volvió a ser el mismo. No porque Sofía regresara, sino porque entendió que cada relación es un espejo. Y que cuando el espejo se rompe, no sirve de nada recoger los trozos para recomponer la imagen anterior. Lo que sirve es mirarte en cada fragmento y descubrir en qué puedes crecer. Desde aquel amanecer, Daniel lleva una frase escrita en su cuaderno: amar es comprender, no corregir. La repite como un mantra cada vez que el impulso del control aparece. Y aunque a veces vuelve a equivocarse, ahora sabe detenerse, respirar y recordar. El amor verdadero no necesita jaulas ni condiciones. No exige que cambies para encajar, te invita a ser, a florecer en libertad. Cuando aprendes eso, el amor deja de doler. Se vuelve un espacio tranquilo donde dos almas caminan, no para completarse, sino para acompañarse. Si hoy estás escuchando esto y sientes que perdiste a alguien por no saber amar bien, recuerda que toda pérdida es también una oportunidad. No para recuperar lo que se fue, sino para convertirte en alguien que ama con más conciencia. El amor no se destruye cuando termina. Se transforma en aprendizaje, en gratitud, en una versión más sabia de ti. Y quizás, algún día, cuando la vida te presente un nuevo corazón, sabrás que esta vez no necesitas cambiarlo, solo cuidarlo. Y así termina esta historia. Una historia que no habla solo de Daniel y Sofía, sino de todos nosotros, de esos momentos en los que el miedo nos hace olvidar cómo amar. Si esta reflexión tocó algo dentro de ti, regálale un me gusta a este video. Eso ayuda a que más personas la encuentren y recuerden que todavía se puede amar sin miedo. Suscríbete al canal y activa la campanita, para que no te pierdas las próximas historias con moraleja. Cada semana compartimos nuevos relatos que te harán pensar, sentir y sanar un poco más. Y ahora quiero escucharte a ti. ¿Alguna vez cometiste este error en el amor? Cuéntamelo en los comentarios. Tal vez tu experiencia ayude a alguien que hoy está pasando por lo mismo. Recuerda, amar no es corregir, es comprender. Gracias por quedarte hasta el final, por escuchar con el corazón y por formar parte de esta comunidad de almas que buscan crecer a través de las historias. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, sigue amando con paciencia, y deja que el amor te enseñe su ritmo.